Vamos a debate y le doy la bienvenida a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Y al maestro Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor del Centro de Estudios de América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Alejandro, Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Pues vaya situación, Alejandro. Comienzan las redadas, ya lo dijo el gobierno de Donald Trump, apenas a un día de haber tomado posesión, vienen en serio, hay muchos ilegales y van a deportar a muchos y al menos lo van a hacer espectacular en estos primeros días, ¿o qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo ves, Alejandro? Pues de acuerdo a las declaraciones, a los discursos, a las actas ejecutivas que firmó ayer el presidente Trump, pues tiene toda la intención de cumplir esta promesa de campaña que obviamente le dio buenos dividendos al momento de la contienda electoral. En este caso, vemos que tenemos en esta nueva versión en esta segunda administración del presidente Trump, que el tema migrante va a ser uno de los más importantes que va a empezar a manejar a partir del día de ayer propiamente. Porque, Miguel, México está haciendo que el costal de boxeador, el pushing back, la piñata predilecta de Donald Trump en estas primeras horas, incluso cerró la versión en español del portal de la Casa Blanca. O sea, como que hay una beligerancia particular. ¿Cómo podemos entenderlo? Sí, bueno, yo creo que en realidad es un tema muy complejo, pero podemos abordarlo con razones que pues, son muy concretas y muy al alcance de nuestra vista, ¿no? Uno, por un lado, es que históricamente la relación entre México y Estados Unidos ha sido una relación entre dos vecinos con muchas diferencias culturales, con muchas desconfianzas históricas, con muchos incluso momentos de conflicto agudizado. Y que en realidad esas manchas o heridas desde que existen ambos países pues no se han curado del todo. El antiamericanismo en México es importante, es un sentimiento fuerte e importante, y el sentimiento antimexicano en Estados Unidos también, al grado de que obviamente estos dos sentimientos muy abstractos, pero que en realidad son completamente normales entre países vecinos, los resquemores, las desconfianzas, los recelos, las rivalidades, bueno, pues se dan entre México y Estados Unidos, sí, pero sobre todo se dan entre dos entre dos países que en realidad son la división entre las dos grandes civilizaciones que habitaron el continente americano, la civilización anglosajona y la civilización mexicana, ¿no? La frontera entre México y Estados Unidos no solamente es una frontera entre dos vecinos, por ejemplo, como la que pueda existir entre Chile y Argentina, entre Argentina y Uruguay, sino que es una frontera civilizacional y cultural. Y por otra parte es que pues simplemente tenemos que reconocer que México, pues, bueno, el problema migratorio cambió en los últimos años, en las últimas décadas, y como otro detonante de la conversación puedo decir de que efectivamente también México no hemos manejado la tarea del manejo de la migración de la mejor manera, y eso le ha, y me refiero principalmente a la migración de tránsito, la que ha venido en los últimos años de otros países y que ha utilizado a nuestro país como plataforma para emigrar a los Estados Unidos. Creo que evidentemente es una tarea pendiente y ha sido pues leña al fuego del antimexicanismo y de toda la política conservadora de Donald Trump. Y es que somos país de paso, Alejandro, pero la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, más bien los personajes ilegales que están en los Estados Unidos son mexicanos. Y ya lo dijo hace un ratito en una entrevista Tom Homan, el zar fronterizo, van a empezar las redadas. Y las redadas no es de que salgan a la calle y vean a alguien, no, van a los trabajos. Y entonces fórmense su ID y que sea el original, y si no, a la camioneta, y así van a empezar a deportar, porque así lo hacen, Alejandro. O sea, es un asunto grave que tiene a muchos mexicanos que están en Estados Unidos en una condición ilegal muy, muy preocupados.
Efectivamente, la tradición migrante mexicana incluso la podemos rastrear desde principios del siglo XX. En el Porfiriato hay algunas ya evidencias. Se magnifica durante la Segunda Guerra Mundial con un programa de braceros. Se necesitaban brazos para trabajar en el campo estadounidense mientras los jóvenes estadounidenses iban a la guerra. El programa se suspende a fines de los años 60 y de ahí empezará una migración en forma irregular. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra ilegal porque el ciudadano como tal no es ilegal, su condición migratoria es irregular. Cada país decide qué requisitos te pide para ingresar a su territorio. El número uno, el que la mayor parte de los países te piden, es que identifiques tu nacionalidad a través de un pasaporte. Posteriormente vendrán temas administrativos como la visa, algunos países te piden vacunas y de tal forma entonces que si yo no cumplo con esos requisitos, pues estoy irregular en ese país y también incluso el tema de ingresar por los lugares autorizados. Hace ratito en el reportaje, por ejemplo, decían el cruce por el desierto, lo que tradicionalmente utilizaba la cultura popular mexicana, atravesar el río. México es un país expulsor de migrantes y no tenemos que estar orgullosos por ello, ya que eso es producto precisamente de la falla de nuestro modelo económico. No tenemos la capacidad económica de permitir un buen sustento económico para toda la población mexicana. Hay comunidades mexicanas tradicionalmente migrantes, Guanajuato, Zacatecas, el Bajío, Oaxaca, por ejemplo, Puebla. y obviamente que ante Puebla hay, por ejemplo, casos hasta de éxito de empresarios mexicanos en Estados Unidos, el rey del tomate, el rey de la tortilla, que no nos podemos sentir orgullosos porque los estamos expulsando. Nuestra economía no tiene esa capacidad de darles oportunidades aquí y las tienen que ir a buscar allá a Estados Unidos. Es que ese es un punto importante, Miguel Ángel. O sea, no se les da las oportunidades a millones, o sea, no son unos cuantos, no son excepción. Son millones de mexicanos que deciden vivir en los Estados Unidos. Sí, ahí creo, Alejandro, que trabajan de manera ilegal, porque su residencia no les permite trabajar. Y entonces, si las leyes dicen no puedes trabajar y están trabajando, están violando la ley, ¿no? Pues no creo que habría que darle. Pero Miguel, entonces, son millones y millones. Están muy preocupados. O sea, sí es una relación muy difícil, pero ¿qué estamos haciendo de este lado en realidad? Y no que salgan con que sí, los vamos a recibir, les vamos a dar 2,000 pesos. O sea, ¿qué estamos haciendo en realidad, Miguel? Para que se queden. No, me encanta cómo pones el tema porque comúnmente, y me parece un momento ideal para discutir ese tipo de que todos tenemos a veces esa inclinación natural como mexicanos, como la tienen los estadounidenses, de pensar que el otro, en este caso Estados Unidos o México, es el otro, cuando estás desde el punto de vista de Estados Unidos, es la causa de los problemas del país, ¿no? Eso evidentemente pues, es una visión muy sesgada, muy nacionalista, muy chauvinista, que es la que tiene Donald Trump. Hay que también señalarlo. Él prácticamente le achaca todos los problemas a México y la verdad es que no es cierto, es más complejo. Me parece muy importante que en esta coyuntura de la segunda administración de Trump, en México se haga una retrospección y un examen de conciencia nacional, si se puede decir, de verdad, de todo lo que nosotros también como país, más allá de las asimetrías que existen de poder económicas, más allá de diversos momentos de injusticia que pueda haber en las relaciones México-Estados Unidos y donde México ha tenido pues, la tarea tan difícil de lidiar con la mayor potencia del mundo en la Segunda Guerra Mundial, también es cierto que como país quedamos a deber mucho. Claro. La migración, después, por ejemplo, hablando de un punto muy importante en la historia, el programa Bracero, ¿no? El presidente Camacho tenía dudas de aceptar el acuerdo porque era una aceptación tácita de que el modelo de desarrollo mexicano no era capaz de darle el empleo y que el proyecto revolucionario no era capaz de darle el empleo a los mexicanos como se le prometía. Y creo que es ahora cuando Donald Trump nos hace abrir los ojos de que como México, claro, como país, tenemos que reforzar en todo sentido, incluso aunque parezca conservador y quizá me arrepiento de decir esto, sí, pero creo que es una realidad,
es momento en que México también refuerce sus fronteras. Desafortunadamente este discurso de reforzamiento de fronteras está muy asociado con el extremismo político que encarna Donald Trump. Sí. Sin embargo, no creo que caiga mal que en México hay un mejor control tanto de las fronteras como de los flujos migratorios en beneficio de los derechos humanos de los migrantes internacionales y de los migrantes mexicanos. Y por supuesto, desarrollar al país de manera que la expulsión de migrantes pues, sea menor, sea más controlada y organizada en general toda la relación bilateral. Creo que es un momento clave para que en México y pensemos en dar ese salto, ¿no? Qué interesante punto. Con esto vamos a regresar. Lo que tiene que hacer México verdaderamente, más allá de que si Donald Trump odia a los migrantes y que nos los va a deportar y que, a ver, señores, ¿qué tenemos que hacer aquí en México para que tengamos grandes oportunidades y la gente no busque su proyecto de vida yéndose a un país extraño, con otra comida, con otra cultura y que solamente van a ganar dólares y mandar porque de este lado no les alcanza? Alejandro Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa, Miguel, y regresamos en 2 minutos. El problema está de que no solamente se están yendo por situaciones económicas, que es la principal. Pues el dólar es mucho más fuerte que el peso mexicano. Allá ganan $400 a la semana, ¿no? Lo que aquí ganan en un mes, pues entonces no se compara, económicamente no se compara, pero ya se están yendo por la violencia, Alejandro. También no podemos garantizar la seguridad pública, porque ya los pueblos tienen que abandonar, porque llegan los narcos y porque mejor vámonos a Estados Unidos. Tenemos mucha responsabilidad, Alex. Exacto, el gobierno mexicano necesita efectivamente generar condiciones para que se empiecen a crear fuentes de empleo que permitan absorber a estos mexicanos que van a ser regresados por el gobierno de Donald Trump. Por un lado, por otro lado también aspectos de mejoramiento de su calidad de vida, situaciones de hospitales, escuelas, centros de bienestar y obviamente que también, como tú lo mencionas, condiciones de seguridad en sus lugares de origen. Hace rato hablaba yo de Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, que son actualmente algunos de los estados con mayores índices de inseguridad pública. Ante esas circunstancias, pues el panorama para la administración federal y los gobiernos estatales, pues es muy complicado. La semana pasada la doctora Sheinbaum anunció un programa para mejorar las condiciones de la economía mexicana y colocarnos en algunos años en los primeros lugares a nivel internacional, pero obviamente que de ese anuncio a la realidad, pues faltarán algunos años para materializar esas políticas. Obviamente que necesitamos trabajar en forma ardua a partir de ahora, en este mismo momento. Sí, Miguel Ángel, porque ya están reportando aquí en Mega Noticias, pues ya 3 autobuses repletos de mexicanos repatriados son los primeros deportados de la era Trump. ¿Qué hacemos, Miguel? Lo dijiste y lo dijiste muy puntual y con riesgo a que mucha gente se ofenda, ¿no, señores? Gran parte de la responsabilidad está aquí en México. Somos incapaces, y lo digo como gobierno, ¿no? Como sociedad, de generar condiciones para que no se tengan que ir a los Estados Unidos, Miguel. ¿A qué se van? No hablan el idioma, no les gusta esa comida, los espectáculos, los deportes son ajenos y entonces llevan un partido de la selección nacional y 70,000 personas porque quieren sentirlo mexicano cuando pudieran estar de este lado, Miguel. Sí, completamente de acuerdo. Antes también me quisiera comentar que, bueno, también estas épocas de verdad que son críticas y coyunturales, pues no debemos olvidar que también debe existir el derecho a migrar y que la migración esencialmente es buena y es positiva para todos los países y que también México, que estoy convencido, debe mejorar sus controles fronterizos, debe garantizar al mismo tiempo el derecho a la migración y el derecho al asilo que está consagrado en instrumentos internacionales. El problema es que tenemos que encontrar de verdad el punto medio para que lo que es positivo no se convierta en negativo. Es decir, la migración es positiva, el intercambio de culturas es positiva, la transformación también de las culturas es positiva, el intercambio
en general, ¿no? Económico, social, familiar, que existe entre países vecinos es muy positivo, pero, y el derecho a buscar asilo es positivo, pero en las circunstancias actuales, donde, pues, hablando de nuestro país respecto a tu pregunta, pues evidentemente el manejo de la política de crecimiento, la política industrial, es cierto que se ha venido reduciendo la pobreza en México. Sin embargo, varios indicadores de desigualdad, de inseguridad, de educación superior, de desarrollo en general, no sé, de crear, como tú dices, las verdaderas condiciones de empleo, desarrollo tecnológico. Si México es una economía potente a nivel mundial, como la doctora Sheinbaum aspira a que seamos la economía 10 del mundo, pues tenemos que desarrollar, por ejemplo, un ecosistema de producción con alta tecnología, con altos sueldos, que sea capaz de absorber, por ejemplo, a los mexicanos que no tienen que tienen que irse a Estados Unidos, quizá porque no encuentran los empleos que buscan en México. ¿Qué tendremos que hacer, Miguel? Duda, ¿no? Para comenzar, una educación de calidad, ¿no? Nuestra educación, nuestra nueva escuela mexicana va más a las comunidades, a hacer asambleas, o sea, alejado de las matemáticas, alejado de la física, alejado de la tecnología. O sea, así como, Alejandro, que no nos vengan con que son muy patriotas cuando realmente no les interesa el que los mexicanos progresen, o ¿cómo ves? Obviamente que sí se necesita una gran cantidad de factores que estén colaborando, aspectos sociales, de seguridad, educativos, la clase empresarial mexicana también se necesita comprometer con estos proyectos porque el gobierno no genera empleos, el gobierno motiva a que el empresariado desarrolle actividades y obviamente que esto genere la captación de mano de obra. Si no se concatenan todos estos factores, pues nos va a costar mucho trabajo absorber estos impactos. Quiero aclarar un tema bien importante, perdóname, Alberto. Esta es una situación también que cae en el ámbito de la discriminación. Donald Trump, su madre es originaria de Escocia y sus abuelos son alemanes. Dos de sus esposas son originarias, una de Checoslovaquia y la actual esposa es originaria de Eslovenia. Mientras la migración sea en esta condición europea, él no tiene ningún inconveniente, pero si la migración viene de otras regiones, en este caso América Latina, México, pues sí se plantea esta política. Es francamente discriminatoria. Porque aquí, Miguel, está el asunto de si nos tratan mal, si son racistas, si nos ven menos como seres humanos, pues ¿qué hacemos allá? Pues es que allá tienen esa oportunidad, Miguel. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta a Miguel Ángel. Alejandro Martínez, volvemos. Si no estamos a la par desde el punto de vista humanístico, pues ¿qué hacemos de aquel lado, Miguel? Sí, no, es muy interesante tu pregunta y lo que comenta Alejandro, y trataré de ser breve porque falta poco tiempo, pero desde un punto de vista, el racismo no es natural, ¿no? O sea, el racismo es una construcción social, es una percepción, es un aprendizaje. Aprendemos o la gente aprende a ser racista contra X persona o contra otro porque culturalmente así se desarrolla. Entonces, yo pienso y esa es nuestra gran tarea, por eso inicié mencionando la gran división civilizacional que existe entre México y Estados Unidos, la América anglosajona versus la América española, hispana, es que es más difícil. No es lo mismo la relación de Canadá con Estados Unidos que la de Estados Unidos con México. Y lo que yo pienso es que varios ejemplos en el mundo, incluido la relación México-Estados Unidos, si hay políticas, si hay políticos que se dedican más a construir positivamente las relaciones internacionales con el otro, este tipo de situaciones como las que vivimos hoy, pues se diluyen, ¿no? Por años hay datos en Estados Unidos, Pew Research, Gallup, en México, la encuesta México en el mundo que existía, que demuestran que tanto mexicanos como estadounidenses durante los 90 y los años 2000, la percepción que tenían del otro era muy positiva. Esa percepción positiva sobre el otro con la irrupción de políticos nacionalistas y xenófobos como los que actualmente tenemos en América del Norte, pues obviamente se deteriora y pues estamos en una situación crítica como la de actualmente. Y es que está súper complicado el asunto, Alex, porque aquí gente en Mega Noticias nos ha escrito y nos ha dicho, tuve la oportunidad de ir a Nueva York
no es necesario hablar inglés en Nueva York, Alex. Todo el mundo habla español. Y además es impresionante cómo todos los latinos son mexicanos y son de Puebla. O sea, el mundo está hecho de tal manera que ya es una tradición y un proyecto de vida para un joven en Puebla de decir, yo me voy a ir con mi pariente a trabajar. Eso es mi proyecto de vida. Hay que revertir eso, mi Alex. ¿Cómo? Sí, está muy complicado la situación. La actual administración de la presidenta Sheinbaum tiene un grave y gravísimo problema que anteriores administraciones no abonaron en empezar a buscar una solución al respecto. El reto para la Cancillería, para el gabinete en temas de seguridad, en temas de migración, es mayúsculo. Buscar alternativas de políticas públicas para solucionar el problema, no contenerlo, no darle un paliativo, porque el problema va a continuar en este sentido, dada la condición expulsora de migrantes. Sí. Y un tema que también es interesante, el tránsito de migrantes a través del territorio mexicano. Y también habría que agregar, no sé cómo lo veas tú, Alberto, el asentamiento migratorio que ya estamos teniendo de algunos ciudadanos que no logran entrar a Estados Unidos, que se están quedando en México, y también la llegada de migrantes estadounidenses que se están quedando en México. Sí, es que de acuerdo a unas informaciones periodísticas, hay el 65% de los latinos que hay en los Estados Unidos son mexicanos. Pues es la mayoría. O sea, ese problema... Vemos a esta gente del CBP One, que ya no, la aplicación, son centroamericanos, son sudamericanos, son los menos. Los mexicanos, Miguel, son los que siguen yéndose. Y entonces a ellos no les preocupa si el CBP One, Alberto, ¿no? Adelante. Sí, no, es que, aquí poniéndome muy estilo profesor, es que vemos el mundo desde el punto de vista de los estados-nación, donde los estados-nación pues tenemos fronteras y en teoría proyectos políticos, culturales y económicos muy delimitados por la frontera. Pero la realidad es que México y Estados Unidos, sobre todo el sur de Estados Unidos, han sido, si me lo permiten la aseveración, una sola civilización, ¿no? La Mexamérica, la América Mexicana, sí, los chicanos. En el sur de Estados Unidos, los estadounidenses que están acá en Estados Unidos, en realidad es una cuestión muy interesante porque no desprecian a la cultura mexicana. En zonas como Arizona, al sur de Texas, la cultura mexicana es la cultura local. Sí. Sin embargo, hay un tema ahí clave con la migración en particular, y claro, se asocia con el mexicano que viene del Estado mexicano y que busca llegar de manera ilegal o irregular a los Estados Unidos. Entonces, vamos, es muy complejo. Esto le agrega complejidad en realidad, Alberto, pero creo que ayudaría si tanto los gobernantes como el público en general entendemos que no se puede acabar un país en la frontera. Ahí en Nogales, en Tijuana, no se acaba el país. Exacto. Ambos países son transnacionales y las culturas así funcionan, y creo que el gran reto es manejar esta realidad, no simplemente por decreto como lo hace Donald Trump, decir se acaban los mexicanos, se acaba el español, se acaba la migración, y pues eso en realidad es una medida tan absurda como muchas que suceden en México. Exacto, es que todo se politiza y un tema tan complejo y tan rico para irle encontrando soluciones se vuelve simplista, porque así son los populistas, Alex. No, vamos a regresarlos, no sirve, América para los americanos. Y entonces lo complican. Alex, tenemos un minuto. Para finalizar, también habría que agregar, Alberto, doctor Sigala, el tema de que la economía de Estados Unidos en algunos sectores se va a ver afectada con la salida de migrantes mexicanos, sobre todo el sector agrícola. Van a necesitar mano de obra para subsanar esta salida de migrantes mexicanos. Así es, pues Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor del Centro de Estudios de América del Norte, Alejandro Martínez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tema tan complejo? Lo periodístico es, ahí vienen los mexicanos, eso es lo que quiere Donald Trump, esa es su estrategia política, pero en medio seres humanos, y es un verdadero drama. Alex, Miguel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña